Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Site. Yo soy Jordi García Codina y en este nuevo video tutorial vamos a contarte cómo puedes añadir un podcast a tu Membership Site. Ya sabes que el podcast es una muy buena herramienta de inbound marketing, de contenidos que te puede ayudar dentro de tu estrategia de captación a captar nuevos suscriptores, a captar nuevos clientes para tu Membership Site. Y bueno, en este video tutorial vamos a ver cómo puedes crear un podcast fácilmente y añadirlo dentro de tu sitio de membresía. Así pues, vamos ya al lío, vamos ya a entrar en harina, vámonos directamente a nuestro escritorio de WordPress y aquí vamos directamente a plugins, añadir nuevo. Y lo que vamos a hacer va a ser buscar un nuevo plugin, concretamente un plugin llamado Seriously, ahí está, Simple Podcasting. Perfecto. Este plugin que, como su nombre indica, aquí lo tenemos, Seriously Simple Podcasting, vamos a instalarlo. Es un plugin muy fácil de utilizar. De hecho, sin ir más lejos, es el plugin que utilizamos actualmente en el estudio para gestionar nuestro podcast. Así pues, vamos a activarlo. De hecho, ves que existen otros plugins de podcasting como PowerPress, etcétera, que son quizás más complejos de utilizar, ofrecen más herramientas, más funcionalidades y realmente en nuestro caso no va a ser necesario. En cualquier caso, si te interesa que hagamos un tutorial solamente de este otro plugin, como puede ser PowerPress o de otro plugin de podcasting, pues déjalo aquí en las notas de este post y lo hacemos encantados de la vida. Así que vamos directamente ya aquí a la configuración. Y antes, fíjate que aquí en la barra lateral de WordPress aparece un nuevo tipo de contenido, un nuevo custom post type llamado podcast, lógicamente, y aquí tenemos todas estas opciones para gestionar nuestro podcast. Vamos directamente aquí a configurar. Aquí nos da la bienvenida, le vamos a decir que haga dismiss este mensaje, nos saca, vamos a aquí, perfecto, volver a entrar, perfecto, vamos a guardar la contraseña y ya estamos aquí dentro y vemos todas estas opciones de configuración de Seriously Simple Podcasting. Realmente vas a ver que es muy fácil de configurar, realmente muy fácil de crear un nuevo episodio. Vamos a empezar por el principio. Aquí en general, fíjate, ajustes generales, nos dice el tipo de contenido, de hecho aquí lo pone, utiliza este ajuste para habilitar las funcionalidades de podcasting en cualquier tipo de contenido, ¿de acuerdo? En este caso no vamos a activar ninguno. Esto lo que va a hacer básicamente es que aparece la meta box de podcast en cualquier contenido, en entradas, por ejemplo aquí, en entradas, en páginas, etcétera. Bueno, esto no lo vamos a utilizar porque básicamente el podcast lo vamos a gestionar todo el rato desde aquí, desde este podcast, con lo cual no le vamos a hacer caso. Este check de aquí es muy interesante, ya que nos va a permitir incluir el podcast en el blog, es decir, dentro de las entradas del blog. Nosotros, por ejemplo, escribimos artículos, por ejemplo, pues hacemos clic aquí, los posts, en este caso, de cada podcast, de cada episodio del podcast, también se van a mezclar dentro de nuestro blog. Esto es muy interesante. Si lo quieres así, en nuestro caso, por ejemplo, no lo tenemos así, lo tenemos separado, tenemos un archivo de podcast por un lado y el blog por otro. Pero no, si lo quieres pues añadir y juntar, pues puedes hacer clic aquí y se va a aparecer juntado. Aquí vamos a gestionar las ubicaciones del reproductor de audio. Puede estar en contenido completo, en extracto y en extracto para o embed, ¿vale? En este caso puedes marcarlo directamente en contenido completo. Aquí la posición puede estar por encima del contenido, por debajo. Generalmente se suele poner por encima del contenido, pero bueno, podrías cambiarlo. Aquí visibilidad del reproductor. Si queremos que lo vea todo el mundo o solamente los usuarios conectados. Esto sería interesante si solamente quieres que las personas que tienen la membresía lo vean. Pues en este caso vamos a hacer que lo vean todo el mundo, porque entendemos que es una estrategia de inbound marketing, en este caso el podcast, pero bueno, que sepas que se puede restringir. Aquí habilitar los campos de iTunes. Esto, tenemos que aquí te habilitaría dentro de la metabox de podcast unos campos para colocar información concreta para iTunes, ¿vale? En este caso, pues lo puedes activar. No hace falta porque si no te va a pillar, por ejemplo, el título del podcast, de ese episodio, es lo que se va a mostrar en iTunes, pero si quisieras que mostrara un contenido diferente, pues harías clic aquí, ¿vale? Aquí, activar los métodos del reproductor. Aquí, si lo activamos, ¿vale? Activaremos los métodos del reproductor debajo del reproductor, que será el enlace de descarga, duración del episodio y fecha de grabación. Ya sabes, muchas veces cuando estamos dentro de un player, de un reproductor de podcast, debajo nos pone que cuánto dura, cuánto pesa, si nos queremos descargar, bueno, pues haciendo clic aquí aparece y así desaparece ya. Vamos a dejarlo puesto. Estilo del reproductor, bueno, que sea el compacto estándar, que es el que seguramente me has visto en muchos blogs, en muchos sitios web, y un reproductor HTML5 con carátula, que es un poquito más molongo, pero en este caso vamos a dejar el más simple. Tú puedes elegir el que consideres, ¿vale? Y aquí, evidentemente, podemos coger el color, que puede ser negro, blanco, en este caso color azul. Aquí podríamos cambiar el color. Pues el color que nosotros quisiéramos, por ejemplo, rojo, esto es lo que tú consideres en función de tu identidad corporativa. Vamos a guardar nuestros ajustes, perfecto. Vámonos aquí a detalles del feed, que esto sí que es muy importante. Vamos a empezar con el título de nuestro podcast. Por ejemplo, sería podcast para nuestro Membership Site, perfecto. Este que es un subtítulo, este es el podcast que vamos a añadir
añadir a nuestro membership. Evidentemente, tú aquí colocarás el contenido que consideres, ¿no? El autor, pues por ejemplo, podríamos ser nosotros, en este caso, Bicicleta Studio. Aquí pon tu nombre. Y aquí muy interesante, las categorías de iTunes y las que quieres que se categorice, nunca mejor dicho, tu podcast. Por ejemplo, en estudio lo tenemos dentro de, lo tenemos dentro de negocios, con la subcategoría, a ver si la encontramos, a ver, que hay un montón, vamos subiendo, que nos lo hemos pasado, en gestión y marketing, ¿vale? Esta es la categoría principal. Puedes elegir dos más o no elegirlas, en este caso yo te recomiendo que las elijas. Por ejemplo, nosotros también estamos, si no me equivoco, en negocios. Creo que estamos en noticias de negocios, y aquí también tenemos una categoría tecnológica, si no me equivoco, que esto estaría dentro de tecnología, y con la categoría terciaria, a ver, ¿dónde estás? Más abajo, a ver, creo que es noticias de tecnología, si no me equivoco, ¿vale? Ya está. Aquí selecciona evidentemente las que consideres en función de la temática del podcast que estás, pues, creando, ¿vale? Aquí la descripción, que puede ser el mismo que poníamos aquí, o puedes poner algo un poco más currado. Nosotros, por ejemplo, ponemos algo así como podcast semanal en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes, bla, bla. Ponemos un poquito nuestro copy, hay que poner el copy que tú consideres, ¿vale? Aquí en imagen de portada podríamos subir una imagen de la portada, de la carátula de nuestro podcast. Ya nos dice que tiene que ser de 1400 por 1400 para que se vea bien, ¿vale? Que pues seleccionarías tu imagen. Aquí el nombre del propietario, puede ser perfectamente nuestro nombre, en este caso tu nombre, el nombre de tu empresa, de tu proyecto, correo electrónico, perfecto, el idioma en este caso en español, perfecto, el copyright, estupendo, no hay que tocar nada. Esto si tienes contenido explícito lo marcas, si no, pues no hace falta, en este caso nosotros no lo tenemos marcado, ¿vale? Aquí, si el podcast ya se ha terminado, en el momento que lo termines, que no digas, mira, ya no voy a publicar más episodios, lo marcarías como completo. En este caso, como estamos empezando, lógicamente no lo vamos a marcar como completo. Aquí, fuente de la fecha de publicación. Va a ser la fecha que se va a mostrar, va a ser la fecha de publicación o la fecha de grabación, porque ya sabes que tú puedes grabar un día y publicar otro. En este caso, pues lo lógico es que selecciones fecha de publicación, pero bueno, podrías seleccionar la de grabación si así lo consideraras, ¿vale? Aquí, tipo de programa, tenemos que marcar que sea episódico o serie. En este caso, episódico es el orden en el que se muestran los episodios. Episódico es normal, por episodios, es decir, como pueden ser la mayoría de podcasts, y aquí por series, en este caso, sería, entre comillas, por temporadas. En este caso, como no habrá temporadas, pues va a ser directamente episódico. Aquí, si quisiéramos redirigir el feed a otra URL, que no es el caso, marcaríamos aquí, ¿vale? Y aquí diríamos cuál es la nueva URL. Esto te recomiendo no tocarlo para no liarla, porque el feed realmente es muy, muy, muy importante y debemos tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿vale? Hacemos clic aquí, en ver feed, ¿ves? Aquí veremos nuestro feed, ¿de acuerdo? Y aquí aparecería la URL que tendríamos que marcar, vamos a cerrar esto, que tendríamos que enviar a iTunes, en este caso a iTunes, a iVoox, a Spotify, donde quisiéramos, pues, que se publicara nuestro podcast. De hecho, aquí haríamos aquí en copiar en la dirección del enlace, y el enlace que nos pone aquí, que de hecho es, vamos a pegarlo aquí para que lo veas, ¿ves? podcast.local/feed/podcast, ¿vale? En este caso, esta sería la URL que nos tendríamos que mandar a iTunes, a iVoox, a Spotify, a Spreaker, donde quisiéramos, pues, que apareciera nuestro podcast, ¿vale? Aquí en seguridad, básicamente, si quisiéramos proteger el podcast con contraseña, el feed del podcast, pues lo marcaríamos aquí, ¿de acuerdo? Nombre de usuario y contraseña y mensaje si la persona que quiere acceder no tiene contraseña, ¿vale? Pues aquí un mensaje que podríamos poner, ¿de acuerdo? En este caso va a ser público, pues no vamos a poner nada. Aquí en redirección 3/4 de lo mismo que decíamos antes, ¿eh? Aquí podríamos redirigir el feed del podcast a una nueva URL. Tú imagínate que por lo que sea quieres cambiar el podcast de host, de alojamiento, y realmente tu feed pues tiene que ir a otra URL. Bueno, pues marcaríamos aquí y aquí tendríamos que poner cuál es la nueva URL. ¿Vale? Aquí en publicación muy, muy, muy interesante, podemos definir, ¿ves? Podemos, como por aquí, utilizar estas URLs para compartir y publicar el feed de tu podcast. Esas URLs funcionan con cualquier servicio de podcasting, incluyendo iTunes. De hecho, este aquí, si te fijas, es la URL que decíamos antes que deberíamos compartir, en este caso en iTunes, y aquí en podcast.local/podcast, es la página, el archivo de contenidos de nuestro podcast. Vale, está vacío porque no hemos creado ninguno. Aquí en hospedaje, la gente de Castos, que son los creadores de este podcast, nos ofrece la posibilidad de alojar este servicio, el podcast en su servidor. Si quisiéramos, pues aquí tendríamos que poner usuario y contraseña, entendiendo que evidentemente ya nos hemos de alta en su plataforma. En este caso, como lo vamos a alojar en nuestro propio hosting, pues no ponemos nada, ¿vale? Aquí en importar, podríamos importar el feed de un servicio externo, si así lo quisiéramos. Y finalmente aquí en extensiones, nos aparecen algunas extensiones gratuitas que podríamos instalar dentro de nuestro WordPress para gestionar este podcast. Por ejemplo, la extensión de Castos, si lo tuviéramos alojado en el servidor de Castos. Si no, siempre les es muy interesante. De hecho, esta la vamos a instalar
porque básicamente nos va a dar la oportunidad de tener unas estadísticas. Son bastante simples, pero bueno, vamos a poder ver cuántas personas pues se descargan nuestros episodios cada semana, los episodios más vistos, los episodios más vistos en los últimos meses, etcétera, etcétera. Vamos a hacer clic en instalar. Perfecto. Esto deberá instalarse. Vamos a cerrar por aquí. Tenemos otro, por ejemplo, Seriously Simple Transcripts, que es para crear transcripciones, en este caso, de tus episodios. Seriously Simple Speakers básicamente te va a servir porque si tienes más de un invitado o más de un colaborador en tu podcast, pues cada uno podría tener su página. Sería como la página de archivo de WordPress, en este caso, archivo de autor, perdón, dicho de WordPress, pues puedes tener una página de archivo de autor para cada persona, para cada colaborador de tu podcast. Pues lo gestionarías desde aquí. Y aquí, finalmente, en Seriously Simple tienes ese support. Si utilizas Genesis Framework, como es nuestro caso, pues te recomendamos que instales también esta extensión porque va a hacer más compatible este plugin con Genesis, ¿de acuerdo? Pues ya está, ya lo tenemos configurado. ¿Has visto? Fácil, simple, rápido, no tiene más dificultad. Así pues vamos a ir a todos los episodios. Evidentemente está vacío porque no hemos creado ninguno, pero vamos a ir a nuestro primer episodio del podcast a ver si esto realmente es tan fácil. Ya te digo yo que sí, que es bastante fácil. Vamos a introducir el título del episodio, que puede ser, por ejemplo, 1. No sé, por ejemplo, declaración de intenciones, lo típico, ¿no? Cuando empezamos un podcast siempre empezamos con esas declaraciones de intenciones para explicarle a nuestra audiencia qué puede esperar y qué va a encontrar en este podcast. Tú imagínate, creas tú el título, le pones un poquito de copy, esto ya sabes que a Google siempre le gusta, y aquí fíjate en esta metabox que nos aparece, detalles del episodio del podcast. Esta es la metabox que nos aparece solamente cuando creamos un nuevo contenido del tipo podcast. Y aquí es donde tenemos que empezar a gestionar las cosas más importantes. Y aquí lo primero que tenemos que hacer, si te fijas, es indicarle si es un tipo de episodio de audio o de vídeo. En este caso es de audio, es un podcast solamente de audio. Aquí tenemos que indicarle cuál es el archivo del podcast, pero claro, evidentemente tenemos que subir ese MP3 que tanto nos ha costado grabar, ¿verdad? Pues tenemos que subirlo a nuestro WordPress. Así pues vamos a subir archivo. En este caso vamos a seleccionar un archivo de nuestro ordenador, de hecho del escritorio, que es este de aquí, por ejemplo. Es un episodio de nuestro podcast. Lo subimos aquí a nuestro WordPress. Vamos a hacer clic aquí en elegir y lo tenemos subido, ¿de acuerdo? Y estas metabox de aquí, duración y tamaño de archivo, se van a rellenar automáticamente cuando lo publiquemos. ¿De acuerdo? Aquí la fecha de grabación, pues si la quisiéramos indicar, la pondríamos aquí. Aquí, si el episodio fuera explícito, deberíamos marcar este check de aquí. Y aquí finalmente, si hacemos clic, evitaremos que este episodio aparezca en las bibliotecas de iTunes y Google Play. De hecho, queremos que aparezca, con lo cual, pues no lo vamos a, en este caso, marcar, ¿vale? Ya tenemos nuestro episodio colocado, tenemos nuestro título, un poco de copy, tenemos nuestro MP3, está todo listo, ¿no? En principio, vamos a publicar. Publicamos aquí, perfecto. Ya tenemos nuestro episodio publicado, vamos a abrirlo aquí, en una pestaña aparte. Y fíjate, aquí lo tenemos, declaración de intenciones, el player, con el contenido del episodio. ¿Ves esto que decíamos, que aparece debajo? Descargar el archivo, reproducir en nueva ventana. Aquí el copy, en este caso el copy de nuestro podcast, y aquí pues ya serían los comentarios de lo que es este episodio. Con lo cual ya tenemos publicado nuestro primer episodio del podcast. He visto que realmente no ha sido para nada complicado. Vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho. Hemos instalado este plugin, de hecho vámonos aquí, plugins instalados, Seriously Simple Podcasting, ha sido bastante fácil de instalar. Luego lo hemos ido aquí a podcast configurar y hemos ido configurando todas las opciones, general, detalles del feed. Esta parte es muy muy importante, de verdad, es la más importante, creo, de toda la configuración. Temas de seguridad, redirección, que no lo hemos tocado, publicación, importante. Este es el enlace del feed que tendremos que mandar a iTunes, a iVoox, a Spreaker, a Spotify, en todas partes. Hospedaje, si lo queremos gestionar con ellos, con Castos. Aquí si quisiéramos importar el feed, y aquí las extensiones, que por hecho he visto que no se ha instalado esta extensión, con lo cual vamos a ir directamente a plugins, añadir, porque es muy interesante y quiero que veas también cómo queda. Vamos a hacer clic aquí, perfecto, Seriously Simple Stats, vamos a instalarlo, que esto lo utilizamos durante el estudio. Es muy simple, te va a dar unas estadísticas bastante básicas, pero te van a ayudar un poco a entender y ver cómo está evolucionando, en este caso, tu podcast, el podcast de tu membership site. Vamos a hacer clic aquí en activar, ya lo tenemos, y aquí si nos vamos a podcast, fíjate, estadísticas, nos aparece una nueva ventana que es estadísticas. Vamos a hacer clic en actualizar. Y no es estadísticas todavía, claro, porque no ha habido prácticamente reproducciones. De hecho, no ha habido prácticamente ninguna reproducción. Si nos vamos aquí de nuevo, todos los episodios, vamos a hacer clic en ver. Perfecto, vamos a hacer play. Estupendo. Vamos a ir para atrás. Un segundo, a ver si lo pilla. Vámonos aquí a estadísticas. Fíjate, ya aparece. He escuchado hoy 1. He escuchado esta semana 1, claro, que es aquí hay, He escuchado la semana pasada ninguna. Y cambio de la semana pasada, esto es porcentaje ninguno, ¿vale? Aquí podrías ir
Las estadísticas en función de la fecha, podías ir para atrás, podías ir para adelante, y veías aquí la gráfica. Aquí fuentes de escucha, en este caso es reproductor de audio todo, porque es el único que ha habido. Aquí te aparecerán unos quesitos con iTunes, te aparecerán unos quesitos con Overcast, en fin, con un montón de fuentes, ¿de acuerdo? Y verás un poquito pues dónde te escucha o a través de qué medio te escuchan tus oyentes. Aquí todos los episodios de los últimos 3 meses, podías ver cada episodio, las descargas que ha tenido por mes, muy interesante. Y aquí también los 10 episodios de todos los tiempos más escuchados. En este caso pues hay uno, pero bueno, no son unas estadísticas súper detalladas, pero para ser gratuitas, porque estamos hablando, repito, de un plugin 100% gratuito, no está nada mal. De hecho, si utilizásemos, vamos un segundo aquí a configurar, si utilizásemos el hospedaje de Castos, que aquí tenéis por cierto un 20% en sus servicios, tenemos unas estadísticas un poquito más detalladas. Esto en función de lo que tú necesitas. Si necesitas, pues puedes irte evidentemente a utilizar su servicio u otro servicio. Pero si te sirven estas que hemos visto aquí directamente en el plugin de WordPress, pues tienes más que suficiente. Y de hecho, vámonos aquí a todos los episodios, vamos aquí a ver, y efectivamente ya hemos publicado el primer episodio del podcast. El primer episodio del podcast que ya tenemos alojado dentro de nuestro membership site, dentro de nuestro sitio de membresía que vamos a utilizar para generar mejor marketing de contenidos, generar mejor email marketing para captar nuevos suscriptores para nuestro membership site. Pues muy bien, hasta aquí este video tutorial, hasta aquí este vídeo. Esperemos que te haya ayudado, esperemos que te haya gustado y que te sea útil y que a partir de ahora puedas ya crear tu podcast, el podcast de tu membership site y alojarlo dentro de WordPress sin ningún tipo de problema. Y recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en membership sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu plataforma de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Ya sabes que juntos haremos realidad tu membership site. Nos vemos pues en el siguiente vídeo. ¡Adiós!